Y la afectación que esto puede tener en distintos órdenes de nuestra vida. Primero, en nuestras casas, porque lógicamente somos consumidores de electricidad todos, es un servicio esencial. Segundo, cuando vas a comprar algo, porque todo, obviamente, lo que se saca de una heladera tiene el costo de ese consumo. Cuando se fabrica, cuando se produce, lo mismo. Y eso lo pagamos cuando lo compramos. Estamos con Blas Taladrid, presidente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción. ¿Cómo le va, Blas? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Maridelia. Bueno, ¿qué impacto, de qué manera afectará el comercio el aumento de tarifas? A nosotros nos preocupa mucho, en realidad, por el comercio, por la industria, pero sobre todo por el doble impacto que va a tener. Por un lado, por el incremento de costos, ¿no?, que es lo que uno primero mide, pero por otro lado, por la caída de consumo. En este contexto que estamos viviendo, que lo que más preocupa hoy a los empresarios, que es la caída de la actividad. Pensemos que no solo aumenta el valor de la tarifa para la empresa, que le significa un incremento de costos, que en algunos casos puede trasladar y en otros no, porque la verdad es que vivimos en un contexto de bajas ventas, de caída de actividad, con lo cual estamos resignando márgenes y no es fácil trasladar a veces a precio eso. Y por otro lado, es que esta tarifa nos afecta a todos como personas, como familias, y esto hace que se caiga el poder adquisitivo también de las familias, con lo cual hace a un menor consumo, ¿no?, que es lo que más preocupa, porque este menor consumo hace que se venda menos, ¿no? Primero en el comercio, luego en la industria, donde el comercio ya no repone y hace una actividad, una caída en la actividad industrial, y así podemos ir para atrás y bueno, se van afectando casi todos los sectores. Blas, ¿y qué información tiene usted acerca del aumento que van a tener los comercios? Bueno, la verdad es que nosotros hemos sondeado entre los comercios. Hasta ahora lo que han venido es una situación bastante disímil según las fechas de corte y cuánto agarró de la nueva factura o no, que se empezó a aplicar a partir del 15 de marzo, digamos, la tarifa plena. Han tenido todos, digamos, o los que ya han tenido algún aumento han tenido entre el 100 y el 120%, y los que han calculado, por ahí empresas más grandes que tienen ya equipos de ingenieros, que calculan en base a la potencia que tienen con las nuevas tarifas, calculan que para el mes de abril, cuando se va a aplicar plenamente, donde van a venir las facturas con los aumentos plenos de tarifa, van a tener en los locales comerciales, por ejemplo, una empresa que es industrial y comercial de Mar del Plata Grande, calculó con sus ingenieros que iban a tener un aumento con respecto al mes de abril del año pasado por la misma potencia, 5 veces más en los locales comerciales, 4 veces más en las plantas industriales. Uh-huh. Esto hace a una preocupación también, ya sí por el incremento de costos, y tenemos casos. El otro día, el sábado a la noche, por ejemplo, hablaba con un empresario, porque hay rubros que son muy puntuales, ¿no? También hablaba con un empresario que tiene una pista de hielo. Cuando le dije esto de que para abril podían llegar facturas de 4 o 5 veces más con respecto al año pasado, dice: yo tengo que cerrar. Uh-huh. Claro, no puede asumir el costo. Y no, hay algunas actividades donde el costo de la energía eléctrica es muy grande. Uh-huh. En esta pista de patinaje sobre hielo es el costo principal. Claro. Multiplicar por 5 con caída de venta, la verdad que es catastrófico. Claro. Y también uno piensa a veces en el comercio tradicional, ¿no?, que no puede hacer mucho porque ya tiene la misma potencia, digamos, salvo de alguna mejora energética, cambiar algún tipo de luz, algo que ya se ha hecho. Cuando uno llega a un comercio, prende todas las luces, y cuando se va, apaga todas las luces. El consumo es bastante estable. En una industria también, digamos, tiene que ver un poco a veces más con el nivel de actividad por ahí en la industria, pero la energía eléctrica es fundamental. Y aparte, unas cuestiones que nosotros siempre remarcamos es el gasto y el proveedor prioritario en el pago. Cuando uno recibe un aviso de corte, tiene que sí o sí pagar la luz, porque no puede abrir el comercio, porque no puede fabricar una industria. Claro, por Entonces, supuesto. a veces mucho más prioritario que los salarios mismos, donde hasta informalmente se habla a veces con el trabajador de que si no está toda la plata se le paga al día siguiente. Sí, sí. ¿Y qué salida ve, Blas? ¿Cómo? ¿Qué salida ve a este tema? Porque ya es un hecho que las tarifas van a llegar. No sabemos a ciencia cierta todavía cuántas veces más vamos a pagar, pero que Totalmente. se va a pagar más caro es un hecho, ¿no? Es muy complejo. Nosotros lo que estamos pidiendo
desde UCIP, pero fundamentalmente desde CAME, porque es un tema nacional, el tema de las tarifas, es una cuestión que viene asociada, ¿no? En este caso en las tarifas, pero que ya vemos que viene pasando en otras cuestiones, como las cargas sociales, como otras cuestiones donde aumentan los precios, pero también aumenta la carga impositiva que está implícita. Cuando uno agarra una boleta de luz, por ejemplo, ve que tiene el IVA del 27% y ve que tiene un montón de impuestitos más de leyes que a veces se desconocen de cuáles son, lo cual hace que tengamos más o menos como un 40% de la factura de luz que tenga que ver con una carga impositiva, una carga tributaria. Sí. No solo aumenta la luz, sino que aumenta la recaudación impositiva, que por lo menos esa recaudación impositiva se quede en los niveles que estamos teniendo para que no afecte tanto el bolsillo de la gente. Bueno, ahora también se estaba determinando cuánto iba a ser el gasto de transporte y distribución, ¿no? Que pedían un 500% de aumento. Totalmente, y hay otra cuestión que nosotros a veces notamos, ¿no? Que se habla de que el costo de la energía, lo mismo que el costo de la nafta, nos preocupa también el costo del transporte, el costo de la nafta, hacen a gastos indispensables en las personas, lo cual se traduce a menos consumo después, 10.000 pesos más, un tanque de nafta hoy, sale 20.000 pesos más cargarlo que hace 3 meses atrás. Son 20.000 pesos menos para consumo, 20.000 pesos menos en café, 20.000 pesos menos en una camisa, 20.000 pesos menos en un montón de cuestiones. Todo lo que aumenta los gastos necesarios en las familias va a menos consumo, y lo cual genera una caída de la actividad. Hoy la principal preocupación de los empresarios es la caída de la actividad. Esto es lo que hace que no gire la rueda con la velocidad que tendría que estar girando. Y ya preocupa mucho porque en principio frena inversiones. Y después preocupa por la perdurabilidad de muchas empresas, ¿no? Es decir, a ver, podemos creer que hay luz al final del túnel, pero mientras tanto hay que llegar hasta esa luz y las empresas tienen que vivir y la gente tiene que seguir teniendo trabajo. Ahora, usted ve, cada Blas, empresa que se cae sí, asume el 100% de costo. Blas, ¿usted ve, de acuerdo a lo que charla con los empresarios de distintos rubros en Mar del Plata, asociados a la UCIP, usted ve que tienen estrategias para enfrentar este mes o estos meses que van a ser muy difíciles? Cada empresa tiene sus propias estrategias, es muy disímil, depende de la estructura de cada uno, de la espalda financiera que tiene, de la estructura de gastos fijos, y lo que se nota fundamentalmente es que el horizonte hoy es de una semana a lo sumo un mes. Ayer justamente hablamos con algunos empresarios, ¿no? De diferentes rubros. Y por ejemplo, un caso es comercio. En comercio, las paritarias antes eran anuales, luego semestrales, luego trimestrales, hoy se celebran mes a mes. Hoy estamos a 27, el último día hábil, y todavía no se ha cerrado la paritaria de comercio. No sabe ni el empresario cuánto va a pagar, en algunos casos ya están liquidando, o la mayoría de los casos están liquidando con los sueldos del mes de febrero, y en todo caso, si hay algún aumento, se realizará el ajuste los primeros días. Ni el empleado que trabajó todo el mes sabe cuánto va a cobrar, si va a cobrar lo mismo que el mes pasado o si va a cobrar más. Hoy la realidad que se está viviendo en las empresas es de la semana a semana. Esto quita mucha visión a futuro, ¿no? Previsibilidad, en cuanto claro. a previsibilidad. Hablamos el año pasado varias veces sobre la incertidumbre que había, pero también había un horizonte un poquito más largo. Hoy es bastante corto este horizonte para programar. Hoy uno pide un presupuesto y tiene que cerrarlo al momento. Si bien también se está viendo otra cuestión, ¿no? Que está viendo baja de precios. Ayer un empresario decía, compré productos. Cuando antes de pagarlo me llamaron para decir que había bajado los precios y me hicieron una nota de crédito. También se está planteando esto, también está ocurriendo algunas bajas de precio por la caída de la actividad que hay, y por ahí porque algunos formadores de precios aumentaron los precios al principio, que empieza a ver, si no es baja de precios, ofertas como uno ve, por ejemplo, en el rubro alimenticio en supermercados, ¿no? Empieza a estar el 2x1, el 80% en la segunda unidad. Sí, que no deja de ser una especulación, Blas, porque en vez de hacer una oferta, que pongan el precio que ese producto vale, ¿no? En algunos casos por ahí remarcaron con mucho énfasis al principio y ahora se dan cuenta que no es el precio que tendría que ser, ¿no? Bueno, incluso lo reconocieron, que pusieron más precio del que deberían haber puesto porque intuían que podía venir una hiperinflación. Totalmente, y eso es lo que hace también esta situación de estar viviendo con un horizonte de una semana. Como no sabes qué va a pasar, el por las dudas muchas veces hace que algunos hayan remarcado más, pero generalmente no es ni el comercio ni el empresario pyme, es el formador de precio
que son esto que hemos hablado algunas veces, que es 1 que vende aceite en Argentina, 2 que vende productos de limpieza, 2 que venden bebidas gaseosas, digamos, en su gran mayoría. Hoy un supermercado, por ejemplo, en 10 proveedores tiene un 80% de su facturación. Uh-huh. Mire, acá tengo un título de economía, dice crisis de empleo, aumentan los despidos y las suspensiones en el sector privado ante la brusca caída de la actividad. Si bien ya había comenzado el goteo durante el verano, marzo fue bisagra para muchas empresas y se aceleraron las desvinculaciones. Se suma a la decisión del gobierno de reducir fuerte la planta estatal. Los sectores más afectados y las proyecciones para los próximos meses, bueno, en un artículo que se publica hoy en Infobae, así que después lo vamos a leer. ¿Cuáles son los sectores más afectados acá en Mar del Plata, Blas? Esa es una fuerte preocupación que nosotros tenemos, que es la caída del empleo. Hoy los sectores que más vamos a ver afectados tienen que ver con todo lo que es rubros más elásticos, podríamos decir, ¿no? Principalmente la gastronomía, lo que tiene que ver con los servicios, aquello que hace los bienes más suntuosos, digamos. Si uno puede dejar de tomar un café, obviamente es lo primero que va a dejar, o una salida, o o comprar por ahí una prenda de vestir si no lo necesita cambiar. Siempre se prioriza más los alimentos, se prioriza más los medicamentos, se prioriza más algunos gastos, y en estos gastos prioritarios obviamente están los que principalmente están aumentando, que es la luz, el gas, la nafta, el transporte público, los colegios y la obra social, que son estos gastos necesarios para el desenvolvimiento de una familia. En cuanto a la caída del empleo, es nuestra preocupación justamente porque decimos, hay pérdida de poder adquisitivo y hay caída de consumo. Si hay caída del empleo, hay más caída del consumo. Entonces, y va a haber una situación mucho más complicada para las empresas y se va a empezar a generar un círculo vicioso, porque ahora, el comercio vende menos, repone menos de la industria. ¿Se paga algún fondo de desempleo cuando se pierde el empleo? En realidad depende del convenio. La UOCRA, por ejemplo, tiene un fondo de desempleo. En comercio y en la mayoría de los rubros lo que hay, si es despido incausado, es una indemnización por año de antigüedad. Este gobierno está planteando fondos de cese, justamente. Desde comercio estamos apoyando esa situación del fondo de cese, que es que con los aportes mensuales haga un aporte extraordinario, damos un aporte un poco mayor, para generar un fondo como sucede con la UOCRA, y cuando la persona deja el empleo pueda cobrar esa indemnización. Y esto lo está apoyando el sindicato también a partir de lo que pasó con Pergamino. ¿Se acuerdan que un montón de gente perdió el empleo y se quedó sin indemnización porque la empresa quebró y era mucha gente? Entonces, de alguna manera también favorecería la indemnización de las personas que quieren cambiar de trabajo, digamos. Sería mucho más proclive la gente a cambiar de trabajo y poder generar progreso en sus carreras, que lo que sucede hoy, donde una persona que tiene más de 10 años siente que de alguna manera que tiene que proteger esa indemnización que tiene, como que tuviese una inversión, y por ahí a veces pudiendo cambiar a un trabajo un poco mejor no lo hace. Blas Taladrid, gracias por atendernos, seguiremos en contacto. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, María Delia. Blas Taladrid, presidente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción, UCIP. En La Mañana con María están las respuestas a las preguntas que vos te haces. Un equipo desopilante, un ida y vuelta cada mañana. María Delia Sebastiani te despierta con una sonrisa, con buena energía. En el 760 del dial, Atlántica te hace bien.